Buenas tardes, vamos a analizar un circuito mixto donde nos hace falta un dato. Entonces tenemos aquí este circuito donde tenemos los valores de las 5 resistencias y un valor de corriente para hallar el voltaje aplicado en la fuente. Si analizamos el circuito para yo hallar voltaje total, necesitaría la corriente total, si lo hago por ley de Ohm, por resistencia total. Y en este momento puedo hallar resistencia total. Empezamos a mirar de aquí hacia la fuente. Y lo que encontramos es que R3, R4 y R5 son 3 resistencias que están conectadas en serie. Entonces, vamos a dibujarlas aquí. Y ellas a su vez están conectadas en paralelo con R2. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver esta serie. Entonces, tenemos aquí que R total es igual, vamos a hacer un análisis global primero. R total, que sería la última resistencia, es igual a R1 más la resistencia en paralelo, porque aquí hay un paralelo. Aquí tenemos un paralelo. ¿Listo? Pero ese paralelo a la vez resulta ¿de dónde? Resulta de R2 en paralelo con este circuito serie, o sea, con RS. Y a la vez, RS, esta RS a la vez resulta de sumar a R3 más R4 más R5. Ese es el análisis que yo podría hacer global, ya cuando se tiene mucha experiencia. Pero lo general es que salimos de acá. Pues igual miren que siempre hay que hallar primero esta parte. Entonces, nos devolvemos. Vamos a hallar a RS. RS es igual a R3, que vale 300 ohmios, más R4, que vale 100 ohmios, más R5, que vale 200 ohmios. O sea que R3 vale 300 más 100, 400 más 200, 600 ohmios. Entonces, esta resistencia yo la tengo como una equivalente aquí. O sea que dibujémosla de otro color. Esa resistencia es la que está aquí, como RS, que vale 600 ohmios. Entonces, como esta corriente pasa por R4, pero estas resistencias están en serie, entonces esa corriente, miren que vendría desde acá, de este nodo. Ese nodo es este. Entonces vienen por aquí y pasa por RS, los 10 miliamperios. Ahora, aquí tenemos a R2. R2 no ha cambiado. R2 vale 300 ohmios. Y R1 tampoco ha cambiado. Vale 100 ohmios. Esta de aquí sigue siendo R1. Listo. Ahora me vuelvo a ubicar aquí y a mirar hacia el circuito y veo que RS está en paralelo con R2. Entonces vamos a hallar este paralelo, vamos a llamarlo RP. Cambiemos de color aquí y decimos que R paralelo es igual a
R2 por RS sobre R2 más RS. ¿Cuánto vale R2? 300 ohmios por 600 sobre 300 más 600. Entonces tenemos aquí 3 por 6, 18, 4 ceros. Y aquí tenemos 300 más 600 da 900. Cancelamos 2 ceros. Me queda 1800 dividido 9. Entonces la resistencia en paralelo es igual a 18 dividido 9 da 2, 200 ohmios. 200 por 9 da 1800. Entonces esa resistencia, estas dos forman a RP y RP es esta que está aquí. Esa fue la que se formó y vale 200 ohmios. ¿Listo? Ahora vuelvo y observo desde aquí y veo que RP y R1 están en serie. Entonces ya sé yo que de estas dos me va a salir una sola resistencia, que es la que yo voy a llamar resistencia total. Y vamos a ver cuánto vale la resistencia total. La resistencia total es igual a R1 más RP, que es lo que teníamos acá arriba. R1 vale 100 ohmios y RP vale 200 ohmios. O sea que R total vale 300 ohmios. Y aquí tenemos R total igual a 300 ohmios. Ya tengo R total. Y quitemos esta regla. Y aquí tenemos a R total. 300, aquí va. Y total por R total. Entonces ya tengo R total. Me falta I total. ¿Cómo puedo hallar I total? Pues para hallar la corriente total, que es la que viene por aquí. Por aquí, por aquí. Necesito hallar el voltaje. Como no lo tengo, entonces vengo a este punto. A ver qué datos tengo por aquí. Por aquí todavía da la total. Pero todavía no tengo ningún dato. Entonces vengo, me devuelvo aquí. Tenemos que aquí la corriente total llega a un nodo. Y aquí se divide en dos. 1 y 2. Por aquí ya van 10 miliamperios. Por aquí no sé. Para hallar esta corriente necesitaría el voltaje que hay en el paralelo. Entonces vamos a hacer otro análisis. Este voltaje total teniendo ya la resistencia total, sabemos que el voltaje total es igual a la corriente total por la resistencia total. Pero como todavía no tengo corriente, entonces podemos acudir a la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje, en este caso, voltaje paralelo. Voltaje 1 más el voltaje paralelo. Entonces vamos a hallar el voltaje paralelo. Voltaje paralelo es igual. Lo puedo hallar con voltaje en la RS. O sea, el voltaje paralelo es igual al voltaje en RS. Y el voltaje en RS es igual a la corriente 2, que es esta de aquí de 10 miliamperios, por la resistencia S. Esos son 0,01 amperios por 600 ohmios. Eso nos da 6 voltios.
Entonces ya tenemos el voltaje del paralelo, que son 6 voltios. Ahora necesito saber la corriente que pasa por la R1 para poder hallar el voltaje en R1. Para eso necesito primero hallar la corriente de R2. Entonces la corriente en R2 es igual al voltaje del paralelo dividido la resistencia 2, y eso nos da 6 voltios, que es el voltaje del paralelo, dividido 300 ohmios, que vale R2, eso nos da 0,02 amperios. Por lo tanto, según la ley de Kirchhoff, la corriente total, la corriente total es igual a la corriente en R2 más la corriente, en este caso en la RS, la R serie, y eso es igual a 0,02 amperios más 0,01 amperios, para un total de 0,03 amperios o 300 miliamperios. Ya teniendo la corriente total, yo puedo hallar el voltaje en R1. ¿Para qué voy a hallar el voltaje en R1? Porque según la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. En este caso, el voltaje en R1 más el voltaje del paralelo. Voltaje en R1, voltaje del paralelo. Entonces tenemos que el voltaje, vamos a hallar el voltaje en R1, que el voltaje en R1 es igual a la corriente total por la R1. La corriente total es igual a 0,03 amperios por 100 ohmios para un valor de voltaje de 3 voltios. O sea que aquí hay 3 voltios. Ahí ya no me escribí. 3 voltios, y aquí tenemos 6 voltios. Y 3 voltios más 6 voltios me da 9 voltios. O sea que el voltaje total es igual a 3 voltios, que es el voltaje en R1, más 6 voltios, que es el voltaje del paralelo, 9 voltios. O sea que aquí tenemos 9 voltios. Allí ya hemos cumplido con encontrar el voltaje. Si yo quiero hallar la potencia en R1, por ejemplo, pues simplemente es voltaje en R1 por la corriente total, que es la que pasa por aquí, que son 30 miliamperios. Entonces eso es igual a voltaje en R1, 3 voltios, por corriente en R1, 0,03 amperios. 3 por 3 da 9, 0,09 vatios. Y así podría seguir hallando los otros valores de potencia. Entonces, como ven, nos hemos devuelto, pero como nos faltaba un datico por allí, pues empezamos a mirar dónde están los datos que me ayudan a resolver el circuito. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima.